un privilegio que tienen pocos y le damos esa gloria y esa honra al Señor. El mensaje que el Señor me estuvo regalando en esta semana lo he titulado Despertados por Dios para cumplir propósitos. Despertados por Dios para cumplir propósitos. Y esta mañana en el primer servicio que compartíamos la palabra, yo le decía a mis hermanos, y quiero también recordarles a ustedes y a los que están en casa, los dos mensajes que tuvimos la oportunidad de deleitarnos los domingos anteriores. Ese mensaje que nos decía nuestra hermana Lisette cuando hablaba de un corazón pródigo. Y el domingo pasado nuestro hermano pastor nos hablaba de ese Dios compasivo. Y escribiendo este título me pude dar cuenta que estaba entrelazada esa misma palabra. Cuando nuestra hermana hace 2 domingos nos hablaba de la parábola del hijo pródigo, cuando ese hijo pródigo se va prácticamente alejado de su padre, despilfarrando toda su fortuna, pero que llega un momento en que es sacudido por la circunstancia y vemos ese regreso de ese hijo pródigo a casa, ¿cierto? Regresa de tierras lejanas nuevamente a la casa ¿de quién? De su padre. Y cuando llega a la casa de ese padre, ¿a quién encuentra? No encuentra a un padre regañón, no encuentra a un padre que lo insulta, un padre que comienza a recriminarle, a decirle que por qué gastaste lo que te di, en fin, tantas cosas que un padre enojado puede decir. No, ese hijo pródigo encuentra a un padre compasivo. Ese padre que nos describieron el domingo pasado en ese mensaje tan hermoso, cuando nos hablaban que a pesar de cualquier circunstancia, ese padre está ahí para brindarnos ese amor y esa comprensión que podemos nosotros necesitar en cualquier momento de nuestra vida. Porque cada uno de nosotros en cualquier momento, en cualquier instante, podemos desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y en esta mañana Dios quiere que precisamente nos despertemos espiritualmente para ver de pronto en qué parte del camino podemos estar desviándonos y poder devolvernos como hizo ese hijo pródigo en ese momento a la casa del Padre. Pero cuando el Señor a nosotros nos despierta espiritualmente y extiende sus brazos para que regresemos a casa, Él lo hace con un propósito. Él lo hace con un propósito. Decíamos que de pronto en la parábola del hijo pródigo no pasó como en ciertas series que nos vemos por televisión, cuando hay primera parte, segunda parte y tercera parte, ¿no? En la parábola del hijo pródigo no nos cuentan la segunda parte, a ver qué hizo el hijo pródigo después que regresó, ¿verdad? ¿Qué función cumplió? Nada, esa parte nos la deja nuestra imaginación. Pero pienso que ese hijo pródigo cambió de actitud. De que en esa segunda parte podríamos nosotros inferir que él ya no tenía la misma actitud, que ya su actitud hacia el padre y hacia las personas de la casa era diferente. ¿Por qué? Porque había entendido el propósito de su regreso. Y hoy quiero que nosotros también podamos ver cuál es ese propósito que tiene Dios para nosotros, para despertarnos de pronto de ese sueño espiritual que a veces nos coge. Los sueños espirituales son peligrosos porque nos pueden llevar aún a la pérdida de nuestra salvación. Y en la palabra nos dicen que nosotros no debemos descuidar la salvación que tenemos entre manos, porque es algo que Dios te da, pero no te la da para que tú hagas y deshagas con tu vida, te la da para que tú la conserves, para que tú la guardes, para que vivas una vida en integridad delante de Él.
para que puedas cuidar ese tesoro que Él te da. Nosotros muchas veces al desviarnos y al estar adormecidos, Dios a veces nos tiene que mandar situaciones, circunstancias, personas que de pronto nos toquen y nos digan, ojo, lo que estás haciendo, mira para dónde vas. A veces hacemos oídos sordos a lo que nos dicen, a la palabra que de pronto escuchamos en la iglesia, en las emisoras, en fin, hacemos oídos sordos. Y entonces ahí va de pronto circunstancias que nos pasan en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, situaciones que no esperamos, pero que Dios las utiliza para que nosotros podamos despertarnos de los sueños espirituales que tenemos. Y colocaba el ejemplo de precisamente esos microsueños que tienen ciertos conductores al momento de ir por la carretera. Y los hermanos que conducen, que tienen autos, motos, pueden de esas situaciones que se presentan. Que un microsueño, fíjese que ni siquiera es un sueño profundo, que la persona ronca y todo lo demás, no, es un micro, que medio hizo así, espabiló y cuando hizo así ya estaba el carro ahí y sufrió el accidente, murió, tantos muertos, se volteó el camión y en fin, eso lo hemos visto N veces por televisión. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual cuando sufrimos esos microsueños. Nos podemos dar una estrellada tan grande que podemos perder cosas que no teníamos por qué perder. O podemos sufrir cosas que no teníamos por qué sufrirlas, porque sencillamente tuvimos un descuido. En el libro de Segunda de Samuel, vamos a ver la historia o una parte de la historia del rey David. Segunda de Samuel 11. En esta parte, en estos capítulos de Segunda de Samuel, nos narran la historia del rey David. Conocemos, todos, la mayoría que están acá, ¿quién fue David? David fue un hombre que Dios se atrevió a decir que era un hombre conforme a su corazón. Que era un hombre que adoraba y alababa el nombre del Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia, sin importar que lo señalaran. Acordémonos en el episodio cuando lleva el arca, ¿verdad? Y este hombre estaba tan gozoso de llevar ese arca, el arca, ese lugar, ese instrumento sagrado del pueblo de Israel, y él danzaba y adoraba. Y fue criticado por eso, pero él no le importó, porque él decía que a los ojos de los hombres me puedo volver vil, menospreciado, pero a mí lo que me interesa es la adoración que le doy a Dios. Eso expresaba este hombre. Ese joven que fue sacado del redil y fue llevado a ser ungido por rey. Ese muchacho que venció a un gigante. ¿Sí se acuerdan esas historias que nos han contado desde hace mucho? Ese David que Dios lo respaldó en muchas batallas y en muchas guerras. Aquí en este capítulo vamos a ver a un David que se alejó de esa imagen que nosotros conocemos. Dice en el capítulo 11, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David en su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy ¿qué? Hermosa. No voy a leer todo el capítulo. Le voy a leer nada más esos dos, que es el preámbulo. Y ya la mayoría nos conocemos esa fatídica historia.
En el momento que los reyes estaban en la guerra, David debía estar allá en el campo de batalla, pero no, se quedó, bueno, está bien, se quedó descansando, tenía derecho, ¿cierto? Pero dice de que en ese momento de ocio se fue a dar un paseo al terrado y cuando estaba en ese terrado, ¿qué vio allá? A esa mujer que se estaba bañando y lógicamente si se estaba bañando estaba desnuda. Y él la codició. Él enseguida, cuando vio esta escena, no pensó en nada de lo que Dios le había dicho antes, no pensó en pacto con Dios, no pensó en nada, sino en lo único que pensó fue en satisfacer en ese momento sus deseos. Y la manda a buscar a esta mujer llamada Betsabé. Al mandarla a buscar, lógicamente, tiene relaciones con ella, satisface en ese momento el deseo carnal que tuvo y habiendo hecho todo, ¿qué hizo? La mandó nuevamente a su casa porque ahí no había pasado nada. David, hombre temeroso de Dios y hombre que había experimentado la presencia real de Dios en su vida, en ese momento había olvidado todo eso y sencillamente había cometido un acto de adulterio con una mujer que no le pertenecía y pensó que todo iba a quedar así. Muchas veces nosotros cometemos cosas y hacemos cosas que van en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Cosas que están alejadas de la voluntad de Dios para nosotros. Y quedamos convencidos de que esa mínima cosa que hicimos a Dios no le va a importar. Que Dios a mí, como soy, será que su hijo preferido, su hija preferida, me va a pasar ese pequeño detalle. David pensó que Dios le iba a hacer pasar ese pequeño detalle. Pero sabemos que al cabo de un mes, más o menos, esta mujer, ¿qué manda a decirle al rey David? Que está embarazada. ¿Qué problema para el rey David en ese momento? Porque él sencillamente lo que quería era hacer pasar su pecado por alto y que su situación fuese desapercibida ante los ojos de Dios. Pero Dios hizo que esta mujer quedase embarazada. Al quedar embarazada, David se preocupa y dice aquí en este capítulo que él manda a buscar al esposo de esta mujer llamado Urías Eteo, que estaba ¿dónde? En la guerra. Oye, ese hombre estaba ya defendiendo al pueblo de Israel. Y David, lo manda a buscar, creando un plan A. ¿Cuál es el plan A? Lo manda a buscar, este hombre se va para su casa, se acuesta con su esposa y listo. Cuando se vaya para la guerra y regrese, que ella la encuentre con la barriga grandota, ya sabe que ese hijo es de él. Oye, qué plan perfecto, ¿verdad? Estilo telenovela de las que vemos hoy en día. Cierto que ese es un drama de las telenovelas de hoy en día. Y David tenía su plan fríamente calculado y manda a buscar a este hombre, pero no se esperaba que Urías Eteo fuera un hombre íntegro, fuera un hombre correcto, que decía: mientras el pueblo se está ya desangrando, yo no voy a estar en mi casa con mi esposa tranquilo, sabiendo que mi gente se está muriendo allá. No. Y Urías no se fue para su casa, a pesar de que David hasta lo emborrachó, le organizó fiesta y todo, y después que lo vio borracho, vete para tu casa.
Pero al día siguiente le dijeron, Urías no se fue para su casa, se quedó aquí a las puertas del palacio. Viendo que el plan A no le funcionó, entonces vamos al plan B. ¿Cuál fue el plan B de David? Urías, bueno, como no te quisiste ir para tu casa, ahora nuevamente te regresas al campo de batalla, pero le entregas esta carta. David hizo una carta donde le decía a su comandante allá, Joab, que estaba al frente, le dijo, Joab, aquí te envío a Urías, ponlo en lo más recio de la batalla. De pronto Joab en el momento no entendió por qué la situación, pero tenía que obedecer al rey. O sea que Urías Eteo llevó su sentencia de muerte en la mano, ignorando qué era. Le entregó la carta a este hombre Joab, y Joab lo puso al frente de la batalla y murió Urías. Listo, el plan B funcionó. Quedó contento David y entonces, colorín colorado para él, mandó a buscar a la esposa de Urías y se la llevó al palacio. Y fin para la historia de David, según él. Todo había quedado bien, nadie había enterado de nada. De pronto el criado más allegado, que fue el que lo ayudó a buscarla, a traerla, de pronto estaba enterado, digo yo, pero todo quedó oculto. Y David, adormecido espiritualmente, no se daba cuenta del gran pecado que había hecho delante de Dios. David no era consciente de todo el mal que había causado y de cómo esa situación le estaba desagradando a Dios. Se olvidó por completo de que había un Dios que todo lo mira, que todo lo ve, pensando que iba a alcahuetearle esa situación. Pasado un tiempo, aproximadamente año y medio, de acuerdo al relato bíblico, al tiempo de embarazo de esta mujer tuvo el niño y David no se daba por entendido. Y quizás en ese año y medio, David, que era un hombre adorador, un hombre que le gustaba buscar la presencia de Dios, seguramente él iba al templo, adoraba, alababa a Dios. Seguramente brindaba holocaustos, ofrendas, como lo acostumbraban en esa época, al Dios Todopoderoso. Pero ¿será que el Señor en ese tiempo estaba agradado de esas ofrendas y de esa actitud de David? No, ¿verdad? No, porque había algo ahí en su vida que no lo había solucionado. Nosotros siempre debemos reflexionar qué cosas hay en nuestra vida que no son gratas ante los ojos de Dios. De pronto no hemos cometido adulterio, de pronto no hemos asesinado, de pronto no hemos robado un banco ni nada por el estilo. Pero hay cosas que parecen tan minúsculas que van dañando nuestra vida espiritual, que van adormeciéndonos y nos acostumbramos a pensar que todo está bien, delante de Dios. Hasta que llega un momento en que de pronto comienzan a pasar situaciones en nuestra vida que nos alertan de cosas y aún así estamos dormidos. David duró año y medio más o menos en ese asunto, hasta que Dios, viendo que él por su propia voluntad no buscaba arrepentirse, mandó ¿a quién? Al profeta Natán. En el capítulo 12 dice que Natán amonesta a David. David hasta se le había olvidado el asunto. Estaba feliz en su palacio con todas las mujeres, incluyendo a Betsabé, disfrutando del hijo que ya le había nacido, fruto de ese pecado que él había cometido. Y dice en el versículo 1, Jehová envió a Natán a David
y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán llegó donde David y llegó contándole una historia. Así como nuestro hermano Juan Carlos, que nos gusta contar historias. Natán le contó una historia a David. Mira, David, había en una ciudad un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía mucho ganado, tenía ovejas, tenía de todo. Y el hombre pobre nada más tenía una sola corderita, ovejita. Y llegó una visita al hombre rico. Y ese hombre rico, en vez de coger una de sus ovejas, de sus ganados ahí, que tenía mucho, no, sino que hizo, fue y cogió la oveja del hombre pobre. Y se la preparó ¿a quién? A el visitante. Esa historia se la contó Natán. Cuando David escucha esa historia, dice en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Oiga, estaba hablando David, el que en el capítulo anterior había hecho todo lo que había hecho. Pero él esa historia nunca pensó que era su propia vida. Porque como se le había olvidado lo que había hecho, y se encendió su ira y dijo: ¿quién fue el que hizo eso? Porque ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire lo que el profeta le dice. Y pienso que se lo diría con dolor, con tristeza, porque esto se lo reveló el Señor a este hombre. Y cuando Dios se lo reveló a este hombre, se lo reveló con dolor y con tristeza, porque lo menos que Dios pensaba de David era que se arrepintiera por sí mismo, que llegase un momento en que reconociera su pecado y fuera delante de él, pero no lo hizo. No lo hizo. Esperó que alguien llegara a removerle los cimientos y a decirle: ¿por qué hiciste eso? Y este último versículo que leí es un versículo que lo siento como cuando el padre está amonestando a ese hijo por algo que hizo que le dolió. Cuando nosotros regañamos a nuestros hijos por algo que nos duele. Y a veces ni ganas de pegarle le damos, sino que el dolor es tan grande que uno mejor como que uno siente esa angustia, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Oye, yo te di, tenías muchas mujeres, tenías a la casa de Israel, la casa de Judá. Oye, si me hubieras pedido más te hubiese dado. ¿Por qué hiciste eso? Y entonces vemos en los versículos siguientes como Natán le dice, de parte de Dios te dice, que eso que tú hiciste en secreto, ahora tú lo vas a padecer en público. Y esa relación sexual que tuviste en secreto, en pocas palabras lo que menciona acá, aquí en tu propia casa la van a hacer a pleno sol. Y es cuando la Biblia nos presenta el caso del hijo de David, cuando se subleva contra su padre y coge a las mujeres de su padre, a sus concubinas, ¿y qué hace? Las sube al terrado del palacio y ahí son violadas a pleno sol y delante de todo el pueblo. ¿Eso no fue vergonzoso? Claro que fue vergonzoso para el rey. El rey tuvo que huir porque su propio hijo lo había amenazado de muerte. ¿Será que ese plan lo tenía Dios dispuesto para David?
¿Será que Dios quería que su hijo amado pasara por eso? No. Eso fue consecuencia precisamente de ese acto vergonzoso que hizo David, de ese sueño espiritual que tuvo David y que no fue capaz de reconocerlo. Hoy nosotros tenemos que reconocer cuando estamos fallando delante de Dios. Hoy nosotros tenemos que reconocer, autoevaluarnos diariamente, no los 31 de diciembre, no. Todos los días tenemos que autoevaluarnos y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Amén. ¿Qué estoy haciendo mal delante de ti? No descuides nada porque son esas pequeñas zorras las que dañan el cultivo, dice la palabra. La mentira, el chisme, el robo. Y cuando hablo de robo, de pronto no me refiero a robar un banco, ¿no? Hay cosas tan mínimas. Tantas cosas, los malos pensamientos. Y hay una lista innumerable en la palabra de cosas que a Dios le desagradan. Y andamos por la vida y andamos por el mundo creyendo que somos los mejores, no sabiendo que tenemos cosas en nuestra vida que nos están dañando. Y que Dios quiere despertarnos de una o de otra manera, quiere despertarnos y decir, ¡hey! Aida Luz, ¿tú qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Yo te he llamado con un propósito y el propósito no lo estás cumpliendo. Eso hermoso que yo he dibujado para ti, lo estás desdibujando. Y estamos deformando la creación que Dios ha hecho para mí. Y pasamos por muchos dolores y muchas cosas que no deberíamos pasar. Sencillamente por desviarnos de los propósitos de Dios. David se había olvidado de ese Dios que en el capítulo 7 de Segunda de Samuel hace pacto con él. Porque Dios hace pacto con David. Y hace pacto contigo también. Porque Él es un Dios de promesas. Y en la palabra nosotros podemos encontrar muchas, pero muchas promesas que Dios nos hace. Y las debemos atesorar para nosotros, para nuestra familia. En ese capítulo 7, Dios le promete a David que lo va a convertir ¿en qué? En ese príncipe que lo convirtió, en ese rey. En ese capítulo, en el versículo 8, cuando dice que yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para convertirte ¿en qué? En príncipe. En el capítulo 9, cuando dice que yo te libré de tus enemigos. Aquí en el 11, cuando habla de que te voy a dar descanso. Todas esas promesas se las hizo Dios a David. Cuando le dice en el versículo 16 que será afirmado tu trono. ¿Cierto? David se olvidó de eso. ¿Nos hemos olvidado nosotros de las promesas de Dios? ¿Te has olvidado alguna vez que Dios te trajo a este mundo con un propósito? Descubre cuál es tu propósito si todavía no lo has descubierto. Pídele a Dios que te diga, ¿para qué te está despertando hoy? ¿Para qué te está abriendo los ojos hoy? ¿Qué quieres, Dios, que yo haga? Porque cuando el Señor le dice a David que te he convertido en príncipe, también te lo dice a ti hoy, que te ha convertido en príncipe, para que no pases desapercibido. Amén. Los príncipes allá en Inglaterra no pasan desapercibidos. Todo lo que hacen es noticia. Si quedó embarazada, enseguida muestran la que es. Si el uno le dijo al otro algo, salen las noticias. Todo, ¿por qué? Porque es la realeza. Usted hace parte de la realeza de Cristo. Amén. Lo que usted haga también debe ser notorio, pero no para lo malo, sino para lo bueno. Porque usted tiene que ser visible. Que señalen no para lo malo, sino para lo bueno. Porque Dios te ha llamado a ser príncipe. Dios te dice que Él te va a dar descanso de tus enemigos. Esa promesa no la debemos olvidar. No te afanes por el que te quiera hacer daño. No te afanes por la persona que siempre está maquinando mal. Dios se encarga, amén. Porque Él me lo dice en su palabra.
que me va a dar descanso en medio de este mundo convulsionado en que estamos ahora, en medio de toda esta situación. Él me va a dar descanso. Y sobre todo, aférrese a esa promesa de Dios cuando dice que Él afirmará tu casa, tu reino. ¿Y cuál es el trono tuyo y tu reino? Tu hogar, tu familia. Dios lo va a afirmar. Dios lo va a consolidar. Tu familia es una familia bendecida, una familia que va a agradar a Dios. Porque sabe, me dice la palabra que cuando yo busco a Dios, que cuando yo me entrego, mi casa hasta la tercera generación será ¿qué? Bendecida. Amén. O sea que tus hijos serán bendecidos, tus nietos serán bendecidos y tus bisnietos. Por la misericordia que Dios va a tener para conmigo. Aún le dijo a David, si alguien de tu familia hiciere mal, yo no lo voy a destruir por misericordia. Nosotros podemos tener familiares que estén en pasos equivocados, pero en la misericordia de Dios va a tener esa visión para salir adelante. Porque Dios me lo ha dicho, que descanse. Porque Él va a tener misericordia de mi generación. Porque Él va a afirmar ¿qué? Mi trono, mi casa. Que mi casa tiene que ser una casa bendecida, aún libre de ataduras espirituales, de maldiciones espirituales, de enfermedades generacionales. Que si todos murieron del corazón, yo también voy a morir del corazón, porque mi abuelo y mi bisabuelo murieron de eso y yo también. No, porque Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. Amén. Ese azúcar, esa presión alta, a mi generación no va más, porque Dios me la va a afirmar. Amén. Dios tiene propósitos para ti. Y dice el Salmo, para terminar, el Salmo 138. Dice el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y quiero que te lleve este salmo y lo puedas meditar. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. En esta historia de David, en este episodio triste de David, vemos cómo aún la misericordia de Dios se movió. Vemos que a pesar de todo lo que David sufrió, la pérdida de su hijo, porque Dios dijo, ese hijo que concebiste en pecado va a morir. Murió ese hijo. Y todo lo que le aconteció después de eso, le permitió a David afirmar sus pies en la roca, que era Dios. David murió bendecido por Dios, porque logró despertar de ese sueño y no la pasó sabroso después de eso, le costó. Por favor, no dejes que el enemigo se aproveche de tus debilidades para hacerte sufrir, porque el propósito de Dios no es ese. El propósito que Dios quiere cumplir para ti es para bien. Él quiere despertarte hoy para que tú cumplas unos propósitos que puedan ser de bendición para ti ahora en el presente, pero también para tu generación en el futuro. Amén. Él no te va a desamparar. Dice que la obra de sus manos, Él nunca la abandona. Y tú y yo somos la obra de Dios en sus manos. Amén.